Muy bien. ¿Lo leyeron esta semana? Ok. Si usted tiene una pregunta, usted puede ir al micrófono para hacerla. Con mucho gusto vamos a escuchar su pregunta. ¿No tengo a nadie en los micrófonos? Ah, sí, tengo una persona casi llegando. Llegué. Ok. Yo estaba leyendo el capítulo 10 y me impactó mucho, sobre todo del 1 al 6. Ok. ¿Y la pregunta es? Y la pregunta es que si esto les pasó, él está hablando acerca de lo que pasó al pueblo de Israel, ¿no? Israel. Entonces ellos caminaban con el Señor, o sea, ellos estaban bajo el manto del Señor y Así sin embargo ellos rechazaron. O sea, eso nos puede pasar a nosotros también. Me impactó del 1 al 6. Si yo interpreto bien esos versículos, yo creo que eso es lo que está diciendo allí. Sí. Siendo redimidos, podemos decir que ellos rechazaron a Dios o se fueron rechazados por Dios. Sí. Y ese es el propósito de este pasaje, que nosotros aprendamos en cabeza ajena. Exacto. A ellos les pasó, cuidado, que no nos pase a nosotros, ¿cierto? Tenemos que aprender de esas experiencias. Yuri, su comentario es bueno. Gracias. Muchas gracias. Después le pasaré un certificado. Ok, muy bien. Bueno, si alguien tiene una pregunta tiene que estar en el micrófono porque yo no puedo esperar que cada persona camine hasta el micrófono. Sí, una aclaración. Estamos por la internet. Si usted tiene una pregunta, yo necesito que vaya al micrófono. Si usted no está en el micrófono, cuando Sandra termina de preguntar, comienzo a enseñar. Okay. En el pasaje número 7. En el versículo 7. Versículo 7. Okay. Dice, ni seas idólatras. Ni seáis idólatras. Como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces, él está refiriendo que beber y comer y jugar tiene que ver con idolatría, o esto solamente es un punto que él dijo, no sean idólatras, y esto es otra cosa que él está hablando de comer y beber y jugar. No, él está hablando de la misma cosa y le explico. Él está hablando de la misma cosa porque eso es una cita del libro de Éxodo. Él está citando la experiencia del pueblo. Cada uno de estos comentarios que hay, y probablemente mirar la estructura del capítulo 10 nos va a ayudar a entenderlo. En ese capítulo 10, fíjense bien, cada vez que ocurre, cada vez que hay una declaración, hay una alusión directa a algo que sucedió en Israel. Él está diciéndole algo a la iglesia en Corintio y está citando algo que sucedió en Israel. Entonces, hace una cita histórica, lo comenta y lo aplica a la actualidad o espera que nosotros lo apliquemos a la actualidad. En este caso particular, el que usted está citando, ahí está hablando de cuando construyeron el becerro de oro. Entonces, cuando Moisés bajó del monte, descubrió que el pueblo se había sentado a beber, a comer, y se habían levantado a jugar, a celebrar, a fiestar. Había baile, había celebración. Entonces, describe la escena ya de Éxodo. Regresa acá para decirnos cuáles son las consecuencias. Gracias, pastor. ¿Estamos bien? Ok. Capítulo 10. Vamos allí. Necesito los que van a leer para no tener yo que leer. Ok. Ustedes saben cuál es la dinámica, ¿verdad? Sí. Ustedes leen, yo interrumpo y yo comento. Y usted puede preguntar, pero recuerde, su pregunta o su aportación tiene que ser al micrófono. No levante la mano allá en la silla. Usted va al micrófono. Cuando yo lo vea en el micrófono, yo me dirijo a usted porque yo sé que es que usted quiere preguntar o decir o hablar alguna cosa. Capítulo 10, versículo 1. Vamos a comenzar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía.
y la roca era Cristo. Ok, hasta ahí vamos a leer. Está hablando de un bautismo, ¿no es cierto? No quiero que ignoren, no es bueno que ignoren, está diciendo. Mi deseo es que no haya ignorancia entre ustedes. Lo que pasó con nuestros padres, lo que pasó con Israel, lo que sucedió en el desierto y en algunos otros lugares. Todos estuvieron bajo la nube. Subraye en su Biblia, marque, por favor, la palabra todos. Agárralo allí y márquelo. Búsquese un colorcito y márquelo. Y va a ver cuántas veces aparece allí la palabra todo. Ese ejercicio de marcar de vez en cuando la Biblia de una forma en particular, a mí me ayuda mucho. Porque me hace ver cómo se repite la palabra todos una y otra vez. El énfasis en el pasaje es que esta experiencia en Israel la vivieron todos. Ese es el énfasis, la vivieron todos. No quiero que ignoréis, los del presente, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Dos experiencias, bajo la nube. ¿Ustedes recuerdan lo que era la nube? ¿Sí? La nube de día los protegía del sol, ¿no es cierto? Y cuando se enfrentaron al Mar Rojo, ¿qué pasó? Se abrió y ellos pasaron por allí. Y no se imaginen una cosa insignificante, mar. Un mar que se abre, usted tiene una pared gigantesca de agua al lado suyo. Así es que ellos pasaron por el mar, atravesaron el mar, pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Él llama eso un bautismo y lo asocia directamente con nuestro bautismo de la actualidad. Él va a relacionar una cosa del pasado con una cosa del presente. Y dice que aquella gente fueron bautizados en Moisés, fueron bautizados. ¿Por qué Moisés? Porque aquel bautismo bajo la nube, aquel bautismo en el mar, sirvió para que ellos se identificaran con Moisés. ¿En qué sentido? ¿Era Moisés su salvador? Bueno, era su libertador. Era el caudillo que Dios usó. Pero lo que quiere decir es que se identificaron con Moisés. Ahora estaban identificados con Moisés. En esa experiencia iban a recibir a Moisés como líder. Porque hasta allí habían unos conflictos tremendos con el liderazgo de Moisés. Pero ¿quién iba a discutirle ahora el liderazgo a Moisés después de que llegaron frente al Mar Rojo y todo el mundo se rindió? Y dijeron, ya no hay nada más que hacer. Detrás de nosotros Faraón, todo su ejército, nos van a matar. Delante de nosotros el mar, no podemos seguir adelante, no podemos cruzar. Entonces, ¿qué hacemos? Seguro, morir, nos entregamos. Aquí se acabó la cosa, ya no podemos seguir adelante. Pero eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que Moisés dividió el mar. Ustedes reaccionan como si todos los días ustedes dividieran el mar. Y Moisés dividió el mar. Esa tontería, esa insignificancia, dividió el mar en dos. Y esta multitud gigantesca atravesó en seco. Detrás venía Faraón y ya ustedes saben, se volvió a cerrar el mar y todos murieron allí. Así es que todos, el verso 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Ahora qué está haciendo? Ahora está relacionando alimento, comida. Ese alimento espiritual del que está hablando el versículo 3 es el maná. ¿Sí? El maná. Comieron ese alimento. Dice que es espiritual, pero era físico. No era espiritual, era físico. Está aludiendo a algo, está señalando algo. ¿Sí? Quiere que nos fijemos en algo, quiere que vayamos a ver algo. ¿Qué cosa es lo que quiere que vayamos a ver? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, agua que salió de la roca. Debo hacer un pequeño alto allí para comentar algo. Algunos judíos creyeron o creían que una roca literalmente lo siguió. Algunos judíos
creyeron y enseñaron, y algunos todavía interpretan ese pasaje como que una roca literalmente lo siguió y que siempre esa roca estuvo dando agua a través del desierto. Eso no sucedió literalmente. Eso no pasó así literalmente. Pablo va a hacer una interpretación de ese hecho, y una interpretación real y una interpretación verdadera. Todos bebieron la misma bebida espiritual, el agua que salió de la roca, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Ellos creían que era una roca, pero no. Y la roca era Cristo. Es decir, para los que llegan a creer que Jehová está en el Antiguo Testamento, pero Cristo solo aparece en el Nuevo Testamento, Pablo nos está explicando que cuando Israel estaba atravesando el desierto, Cristo estaba allí. Amén. Cristo los seguía, Cristo los acompañaba. Si usted se pregunta, ¿por qué cosas tan extraordinarias le sucedieron a Israel en el desierto? Pablo entiende que Cristo estaba allí. Y está diciendo que nosotros tenemos una comida espiritual ahora. Y nosotros tenemos una bebida espiritual ahora. Y nosotros tenemos un bautismo del cual participamos ahora. Aquel pueblo, todo fue bautizado. Todos comieron la comida espiritual y todos bebieron la bebida espiritual. Eso es para nosotros. Amén. Todos. Para todos es el bautismo, para todos es la comida espiritual, para todos es la bebida espiritual. ¿Qué hacemos entonces cuando hay hermanos que no quieren comer? Cuando hay hermanos que no quieren beber, cuando hay hermanos que no quieren aprender, cuando hay hermanos que no quieren. No me importa que se muera el hermano. Si tú no comes, ¿qué me importa a mí? Y vamos a cantar el coro. Si mi hermano no come, ¿qué me importa a mí? ¿Sí? No me importa. Hermano que no viene a los cultos, ¿qué me importa? Que el hermano que no ora, ¿qué me importa? Que el hermano que no alaba, yo alabo, yo como, yo leo la Biblia, yo me congrego, yo vengo, yo soy bueno, yo soy santo, yo me salvo. Bueno, el problema es que tenemos que utilizar a Israel como ilustración. Y cuando la hermana de Moisés se portó mal, Dios le mandó una lepra a ella. Israel estaba contento. Moisés no tenía problema. Moisés no tenía lepra. Pero hay un problema. María tuvo que salir del campamento. Y la Biblia dice que la nube y la columna no se movieron mientras María estuvo fuera del campamento. El pueblo no avanzó. Mientras María estuvo fuera del campamento, el pueblo no avanzó. El problema es que cuando usted y yo formamos parte de un equipo, yo lo afecto a usted y usted me afecta a mí. Amén. Amén. ¿Sí? Usted ha visto lo que le pasa al Heat cuando Wade está malito. Usted ha visto lo que le pasa al Heat cuando Bosch no juega. Usted ha visto lo que le pasa al Heat cuando le mueven el aro de sitio a LeBron James. No ganamos. No gana el equipo. El equipo sigue siendo extraordinario, pero no gana. ¿Por qué? Porque eso es un juego de equipo. Bueno, nada como la iglesia para hablar de un juego de equipo. Amén. Nada como la iglesia. La iglesia es un equipo. Si usted se estanca, yo me estanco. No, pastor, eso no es justo. ¿Quién le dijo a usted que la vida es justa? ¿Quién le dijo a usted que la vida es justa? No, pastor, no es justo. Mire, eso es lo que yo he pensado desde que nací. Que no es justo que Rockefeller fuera millonario y mi papá no. No es justo. Mi papá es más lindo, más inteligente, todo. Y más buena gente. Y yo lo sigo pensando ahora, a esta edad también. Ahora pienso que no es justo que Bill Gates tenga tantos billones y no Dulce. Muy bien.
no es justo. Pero ¿quién le dijo a usted que la vida es justa? La vida no es justa. El matrimonio no es justo. La amistad no es justa. Nuestras relaciones no son justas. Nada es justo. Olvídese de lo justo. Y lo más injusto de todas las injusticias de la historia es que Jesucristo haya muerto porque usted pecó. Amén. Y Cristo tiene que decir, pero que no es justo, yo no pequé. El que pecó fue aquel que está allí, aquel pecó, mira aquel. Y yo, este fue el que pecó. El que pecó está ahí viéndome por la cámara. ¿Quién pecó? Yo no pequé, Jesús no pecó. Eso es injusto. Bueno, es injusto. Pero en la vida hay cosas que van a superar esa injusticia. ¿Estamos bien? Lo cierto es que por injusto que parezca, esas injusticias nos mueven al amor. ¿Por qué nos mueven al amor? Porque yo sé que no puedo dejar a Eric abandonado, porque si lo abandono a él, me afecto yo y se afectan otros. Entonces, tengo que retroceder y agarrar a Eric y decirle, Eric, vamos adelante, no te me puedes quedar atrás. ¿Sí? Yo salgo a caminar todos los días con Fernando, caminamos 4 millas. Yo no lo dejo atrás. Tú no esperas que yo diga aquí lo que tú tienes que hacer para que yo llegue, ¿verdad? Yo me ocupo de que él llegue conmigo. Cuando se opera en equipo, tenemos que avanzar juntos. Eso es, aleluya. ¿Sí? Así es. Ok. Vamos a seguir. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Uy, espere. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Terminemos el verso. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ok, de los más de ellos no se agradó Dios. Ahora, lo curioso es, y aquí es que hay que mirar esto con delicadeza, todos fueron bautizados en el mar. Todos fueron bautizados en la nube. Todos comieron de la comida espiritual. Todos bebieron la bebida espiritual. Todos eran seguidos por Cristo, quien los bendijo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Que sea bautizado es un tema. Que tenga dones es otro tema. Que Dios los bendiga es otro tema. Que tenga privilegios espirituales es otro tema. Que su vida le agrade a Dios, eso es un tema completamente diferente. Eso es como para decir, wow. Sí. Pero pastor, el Señor a mí me dio don de lenguas. Eso significa que yo le agrado mucho. No necesariamente, yo conozco gente con una lengua. Eso no significa que a Dios le agrade. Hay gente con fe que no le agrada a Dios. Y tienen fe. Y son positivos y optimistas y hablan. Hay gente que conoce la Biblia. Hay gente con dones y talentos y capacidades. Pero no tienen carácter. Y este pasaje nos debe hacer pensar en eso. La idea de este pasaje es que esta gente vivió una gran experiencia, pero tenían un mal carácter. Su carácter no era el de santos. Su carácter no era el de gente fiel. No tenían el carácter de hombres y mujeres de Dios. Y entonces, aunque la experiencia fue grande, maravillosa y preciosa, no agradaron a Dios. La mayoría de ellos, se lo voy a decir de otro modo, solo entraron a la tierra prometida 2 de los adultos. Solo 2. Caleb y Josué. Se acabó la historia. Ok, el versículo dice que no agradaron a Dios. Dice que comieron, bebieron. Lío. Mi pregunta es,
Mi pregunta es, ¿se salvaron? Okay. El pasaje no está hablando de salvación. No podemos obligar al pasaje. No directamente está hablando de salvación. No está hablando de salvación ni directa ni indirectamente. Entre esa gente hay gente que se salvó y hay gente que no se salvó, y se lo voy a probar ahora. Uno de los que se salvó, que estaba en esa gente que no llegó, se llamaba Moisés. Ese no entró a la tierra prometida. Ve, mire, mirar ese pasaje y decir, de toda esa gente, solo 2 fueron salvos, Caleb y Josué. Es un disparate teológico, porque ese pasaje no está hablando de salvación. Cuando dice allí que no agradaron a Dios, aunque fueron bautizados en el mar, bautizados en la nube, comieron la comida espiritual y bebieron la bebida espiritual, pero que no agradaron a Dios y que Dios los taló, los cortó por el camino y murieron y no entraron. Allí no está hablando de salvación. Allí está hablando de que se les cortó la bendición y el privilegio de llegar y entrar a la tierra prometida. 2 errores que cometemos con ese pasaje, 2 errores, grandes errores. 1, porque creo que está hablando de salvación, digo, ay, Jesucristo, qué peligro. No puedo estornudar mucho en un culto porque el pastor me mira mal y pierdo la salvación. Esa no es la idea del pasaje. Esa no es la idea del pasaje. Otro error. Está bien. No entraron a la tierra prometida, pero fueron salvos. Entonces la gente dice, ve, yo fallo, tiro mis canitas al aire, soy medio malcriadito, mal carácter, mala personalidad, maltrato a los hermanos, mala conducta en mi hogar, soy irresponsable, mala paga, le debo una vela a cada santo, estoy atrasado en todas las cuentas, me va mal, no pago ni a los buenos ni a los malos, ni al banco, no le pago a nadie. No, pero yo soy salvo, que es lo importante. De veras. Mire, salvación es lo que Dios le regaló a usted. Usted no se la ganó. Amén. Se supone que usted dijera amén. Amén. Usted no se la ganó. Amén. Dios se la regaló. Amén. La respuesta suya es vida, es carácter, es obras, es trabajo para Dios, es corregirse, es reorientarse. En una palabra, es agradar a Dios. Entonces, recibir y comerme la salvación y decir, bueno, ya yo soy salvo, ya yo no tengo riesgo de nada, y no cultivar un carácter que agrade a Dios es ser un oportunista malagradecido. La inversión de Dios no está rindiendo dividendos ningunos en mi vida. Pastor, pero yo oro. Sí, pero toda la vida usted ha hablado solo. Hay gente que ora mucho. La razón por la que oran es porque antes de convertirse se la pasaban en la casa hablando solo. Entonces ahora tienen con quién hablar. Pero oiga su oración. No oran nada. Es lo mismo de antes. Se quejan, se lamentan, critican a gente. Señor, yo te digo una cosa. Yo no sé por qué tú estás usando ese fulano, porque es un sinvergüenza. Eso no es orar. En el mismo lamento, en la misma queja, en la misma crítica. Como viven, oran. Como oran, mueren. ¿Sí? No, eso no sirve. Eso no. No se engañe con esto. Pero pastor, fulano de tal, en la iglesia es un líder, fulano de tal dirige una célula, eso es tremendo. No, mire. Fulano de tal toda la vida fue un líder. Entonces, fue el presidente de la clase graduanda de escuela elemental, en high school presidió también, fue el presidente del club de la Cruz Roja y era voluntario para... No, ese no le está sirviendo a Dios. Él es así. Él es un activista. No he dicho nada, no hay reacción. Voy a repetirlo. Hay gente que llega
a la iglesia del Señor, se convierten y cambian totalmente sus prácticas. Antes era baloncelista, ahora va al gimnasio de la iglesia. Antes, ¿sí?, era voluntario en la Cruz Roja y en no sé cuándo. Ahora es voluntario para ayudar en la limpieza, para acomodar las mesas, para acomodar las sillas. Porque es un activista. No le está sirviendo al Señor. Se llama Marta. ¿Sí? No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Mire, usted sabe cuando una persona no le está sirviendo al Señor, es fácil. Toca en la iglesia. Entonces dice, bueno, mi trabajo es tocar la guitarra. ¿Sí? Mi trabajo es tocar la guitarra. El trabajo de Pepe es traer los cables. El trabajo de Juan es traer la música. El trabajo de no sé qué. Entonces, yo no voy a tocar nada porque fulano no trajo el cable. Él no le está tocando al Señor. Si estuviera tocando al Señor, volteaba la guitarra al revés y le daba con las manos. Porque él quiere alabar a Dios. Él quiere alabar a Dios. Pero porque aquel no trajo el papel o porque el otro llegó tarde, ahí está que no quiere alabar a Dios. Ese no alaba a Dios, no le está sirviendo al Señor. A él le gusta la música. Entonces, como ahora él es de la iglesia, toca aquí. Pero de buena gana estaría tocando por allá hasta con Alcepi. ¿Me entiende? Amén. Entonces, y ve, la hermana canta, la hermana no sé qué, la hermana toca la pandereta. Ella tocó toda la vida alguna cosa. Donde quiera que vi un baile, estaba con la cosa. No está adorando, no le está sirviendo al Señor. A veces allí hay un viejito que no canta, no toca, no tiene para dar buenas ofrendas, no sabe hablar en público, no tiene ningún talento. Y le está sirviendo al Señor mejor que un activista que hace de todo. Amén. Así que no se engañe, no se engañe. Mire, hay gente que hace trabajo evangelístico porque si no fuera cristiano sería político. Así que lo de él es hablar. Pónganme y denme el micrófono que lo mío es eso. Yo se los explico para enseguida. ¿No es cierto? No hacen trabajo misionero y recogen comidita para esto porque le quiera servir al Señor. No, toda la vida estuvo él en eso. Toda la vida le gustaron los pobres, le daban ofrendita al que veía. Toma ya de algo. El muchacho vicioso, toma, cúrate, dale. ¿Cuánto es que vale ahora el? Lo que sea. Toda la vida lo hicieron, entonces ahora están en la religión y ven la ofrenda. Caramba, échale para el pastor pague el Rolex. Vamos, bueno, hay que ayudar, hay que cooperar en todo esto. Pastor, y cuando usted vaya en uno de esos viajes, cualquier cosa usted me avisa. Yo sé cuando la persona no tiene ministerio. Yo sé. Viene donde mí y me dice, pastor, póngame a hacer algo. Pastor, dígame qué hacer. Pastor, el que tiene un don siente hacer algo específico. Amén. Pastor, estoy evangelizando. Yo digo, tiene don. Amén. Tiene don. Pastor, además de los martes, que ya estoy viniendo a la oración, pudiésemos abrir el templo también los jueves. ¿Usted está dispuesta a venir, hermana? Sí, yo le voy a dar una copia de la llave para que venga. Ay, qué bueno, pastor, yo vengo. Tiene don. El que quiere que lo manden, eso no es don. Buena voluntad, buen deseo, eso está bien. Y yo lo recibo de buena gana. Pero no le asigno nada. Porque yo sé. El que tiene un don, usted no le tiene que decir que ore, ora. El que tiene un don de lengua, usted no le tiene que decir que hable lengua. Yo no le tengo que decir, ay, hermano Eric, usted podría hablar un poquito de lengua en el culto del domingo. ¿Sí? Ay, hermana Perla, ¿podría usted interpretarle si es que el hermano se anima? Yo no puedo hacer ahora una cosa así que me dice, culto del domingo, el hermano Juan con un himno en lengua, la hermana Yuri con la interpretación. ¡Qué avivamiento que tenemos! No, usted no se lo tiene que decir. ¿Sabe qué? Tiene la inspiración de dar una profecía, ella se va a levantar y va a dar la profecía. Va a meter la pata.
Y yo la voy a llamar a mi oficina y la voy a sentar y le voy a decir, no, cuando usted profetiza, tiene que hacer así, 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 así. Ella puede malinterpretar eso, entonces decir que yo no quiero que ella profetice. O lo puede bien interpretar y decir, el pastor me está enseñando a profetizar como debe ser. ¿He dicho algo hoy? Hay quien quiere dar consejos y hay otros que lo que quieren es opinar. Ay, Dios mío. Mire, usted sabe quién tiene don y quién no tiene don. El que tiene don encuentra a una persona necesitada y lo agarra y lo ayuda. El que no tiene don va y se lo cuenta al pastor. Pastor, yo creo que usted debe hacer algo con fulana. No hay don ninguno. Y los pastores son así. Se dan cuenta de estas cosas. Déjenlo que se vaya. Vamos. No tiene don. Próximo versículo. ¿Dónde estamos, Dulce? En el 6. 6, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Entonces, esto sucedió como ejemplo. Y ahora nos va a dar una serie de ejemplos de cosas que sucedieron y momentos en los cuales ellos codiciaron cosas malas. Ellos codiciaron cosas malas, cosas que a Dios no le agradan. Y por eso tuvieron consecuencias. Vamos allá, verso 7. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ok, idolatría. Y la experiencia que cita es una experiencia de idolatría. Éxodo capítulo 32, una experiencia de idolatría. Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, una experiencia maravillosa. Se tardó más de lo que ellos pensaron. Qué curioso. ¿No les parece a ustedes curioso que la gente llega a la conclusión de que ellos deciden cuánto tiempo puede estar Moisés en la presencia de Dios? No. Vamos a suspender el vacilón este. Moisés lleva mucho tiempo orando allá arriba en el monte. Vamos a inventarnos otra religión. Si Dios ese de Moisés, Jehová, estuviera tan interesado en nosotros, ya lo hubiese bajado. O sea, ¿de dónde la gente saca la conclusión de que este culto está muy largo? ¿De dónde la gente se atreve a llegar a esa conclusión? Óigame, ¿y desde cuándo nosotros le decimos al Espíritu Santo cuánto va a durar el culto de Él? El culto de adoración a Él. Ay, no hayan cantado mucho. Oh, qué poquito cantaron. ¿Por qué no se cantan algo más? Sí. Pero ¿y desde cuándo somos nosotros los que decidimos? Si esto es de Él, Él decide cómo va a ser el culto y cómo va a ser nuestra vida. Pastor, ¿cuánto es lo que hay que dar? El 10% de las entradas. ¿Del limpio o del sueldo bruto? Y no hay manera, pastor, de que se le haga un descuentito a uno, porque mire que yo tengo 6 hijos. ¿Desde cuándo nosotros decidimos lo que Dios estableció? Yo tengo una idiota. Cuidado con y le presentamos un plan al Señor de cómo yo quiero que sean las cosas, ¿no es cierto? De cómo yo quiero que se hagan las cosas en la iglesia, en el ministerio, en la relación con Dios. No funciona, no funciona. Ya Dios estableció un plan y nuestro trabajo es seguir su plan y avanzar en su plan. Amén. Y nada más. Entonces, volvamos a leer el versículo 6, por favor, Dulce. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así que para que no codiciemos, porque el problema siempre es el mismo, es codicia. Estoy anhelando algo que no debo anhelar. Verso 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Seguimos. Ni forniquemos. Esta es la otra cosa, aquí viene la otra ilustración.
como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Alguno decidió buscar eso? ¿Dónde estaba en el Antiguo Testamento? Está en Números 25. Pero es curioso que nadie haya preguntado. Yo estaba seguro que alguien lo iba a preguntar, porque en Números no dice 23,000, dice 24,000. Interesante, ¿verdad? Interesante que usted lo lea y no lo busque. Dice 24,000. Evidentemente Pablo no está intentando dar un número exacto. Pablo dio un número aproximado, 20 y pico de mil. 22, 23, los que hayan sido. Pero allá en Números, donde nos da un numerito exacto, dice que los que cayeron, los que murieron, fueron 24,000. Cuidado. Dios actúa cuando nosotros pecamos. Dios actúa. Dios toma medidas. Y el que peca lo siente. Y siente que se cierra la provisión divina, se cierra el fluir. El que está pecando sí tiene conciencia, porque hay gente que tiene cauterizada la conciencia. Y entonces falla y peca y queda como si nada hubiese ocurrido. No le da ni tristeza. Ofende al hermano, se enoja con el hermano. Entonces uno va y le dice, oye hermano, usted ofendió al hermano, es necesario que... No, a mí no. Y usted no se siente mal porque usted le gritó y le dijo un poco de cosas feas a ese hermano. No, yo no. Por mí que se muera. Entonces uno dice, es un callo completito. Los callos no sienten, cauterizados, insensibles. Es un callo, de la cabeza a los pies, de un todo. Usted lo puede cortar, no pasa nada. No hay conciencia. Sigamos. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se acuerdan? Números 21, la serpiente. Esa tentación de la que está hablando allí fue la de hablar mal contra Moisés. Hablaron, chismearon contra Moisés y chismearon contra Dios, hablaron mal. La gente piensa que ellos pueden criticar a los siervos de Dios y criticar la obra de Dios y criticar lo que está pasando en la obra de Dios sin tener consecuencias. Mire. La gente piensa que hay lugares y hay personas con los cuales es aceptable el chisme. ¿Ve? No puedo chismear con cualquiera, pero con fulano, que es un hombre maduro, con él sí puedo. ¿Ve? O con mengano, que es mi gran amigo, con él sí puedo. Y hay gente que su lecho, cuando la Biblia dice el lecho sin mancilla, nosotros pensamos que el pecado de un lecho es la infidelidad conyugal. Y probablemente el mayor pecado o el peor pecado que se haga en una cama, en un lecho, sea la infidelidad conyugal. Pero yo le garantizo a usted que yo he visto otros pecados en el lecho que no es infidelidad conyugal. Hay gente que piensa que con el esposo o con la esposa sí se puede chismear. Y se meten a la cama y sienten y comienzan a hablar. ¿Viste? Mira, a quien tienen ahí ahora dirigiéndonos, fulano está, ¿diácono de qué? ¿De dónde se le metió esta gente? ¿Qué tipo es diácono? Y mira lo que trajeron a cantar ahora, a fulano. Pero ¿y esa fulana de dónde la sacó el pastor? Esa se la sacó de la manga. ¿De dónde apareció? Ahí la tienen, mire. Y mira quién pusieron a dirigir. ¿Pero qué es esto? Eso es chisme. ¿Y usted sabe cuál es el problema con esas cosas? Eso tiene un impacto espantoso en su casa, en el hogar de la persona, en el matrimonio, en las finanzas, en el gozo, en la alegría del Señor se aparta de allí y el ambiente está que todo el día. Y Dios mío, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué estoy haciendo? Este pueblo tentó a Dios y Dios no puede ser tentado.
tentado. ¿No es cierto? No tentemos al Señor. ¿Y qué es tentar al Señor? Mire, eso es como decir, bueno, yo voy a decir el chismecito por allá en privado, la queja, el lamento, por allá en privado, porque el Señor no se va a enterar. Sí se entera. Esto no va a pasar más allá. Sí pasa. Sí ocurre. Y en nuestra vida, en el diario vivir, ocurren una cantidad de cosas que son el producto de esa conducta que estamos teniendo. Cuidado, sigamos. Ni murmuréis. ¿Pero por qué dice eso ahí? Como si las partes anteriores ya no hubiese dado suficientemente duro a la murmuración. Entonces aquí dice, en caso de que no lo hayan entendido, déjenme utilizar este otro caso. Verso 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. ¿Y qué? Perecieron por el destructor. Mire, eso es un caso interesantísimo. Es un caso interesantísimo. Es el capítulo 16 de Números. Versículos. Vamos a leerlo por favor. Mire, Números, capítulo 16. Es para mirarlo porque a mí me parece que tendríamos que aprender tanto de este pasaje. Me robaron el libro de Números. ¿Alguno lo vio pasar? Y eso que es de los primeros 5 libros. Mire, esto comienza en el versículo 41 del capítulo 16. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Contra quién murmuraron? Ni siquiera dice ahí contra Dios, dice que fue contra Moisés y Aarón. La gente piensa que ellos pueden decir ciertas cosas si eso que están diciendo es verdad. ¿Ya qué? Murmuraron contra Moisés y Aarón. Eso fue como que murmuraron contra el pastor y el copastor. Murmuraron contra el pastor y el diácono, contra el pastor y el asistente. Y uno de los que ayuda dice, no, porque yo creo que el pastor no debió haber puesto eso. Y a lo mejor tiene razón. Yo creo que la decisión del pastor no fue atinada. Yo no sé por qué. Siempre es Yuri. Todo manda a Yuri. Y le pide a Yuri. Y él no menciona a nadie más. Es como que su favorita. A mí nunca me menciona. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea, ¿saben lo que estaban diciendo, verdad? Ustedes dos, los líderes, son los que tienen la culpa de lo que está sucediendo aquí. A lo mejor era verdad. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. No toque los siervos de Dios. No se meta en ese paquete. No se meta en ese paquete. No se meta. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Apártense de ellos para que ustedes vean lo que les voy a hacer. Solo con que se aparten ustedes dos, yo los acabo. Y no los acabo porque no se apartaron. Porque el resto de la historia lo que dice es que vino el ángel del Señor y comenzó a destruir y a matar gente. Comenzó a matar gente. Y el proceso fue tan agresivo que Moisés pegó un grito. Moisés pegó un grito y dijo, ya está ahí, corre, busca el lugar del incienso, ponle incienso, quémalo y sal corriendo y párate entre los que han muerto y los que están vivos y échale incienso a Jehová para que se detenga la matanza. Moisés y Aarón tuvieron que correr para detener la matanza. Si no, no hubiese quedado un judío vivo. No hubiese quedado uno solo vivo. Ni uno hubiese quedado. Pero Dios lo salvó y Dios tuvo misericordia. Esto es fuerte.
Dios es celoso. Dios es serio. Dios no quiere esas murmuraciones. Sigamos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros. A nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos se refiere a los últimos tiempos. Y los últimos tiempos comenzaron con la muerte del Señor. Con su primera venida. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y estamos esperando el desenlace de esta historia. Y el desenlace de esta historia se llama segunda venida. ¿Cuántos están esperándolo? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ahí está la sentencia. Así que, o sea, después que oyeron todo eso, después que escuchamos todo eso, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que se puede estar todo lo firme que quiera y uno puede leer todas estas historias y decir, no, yo en eso no estoy. No, yo en eso no estoy. No, yo en eso no estoy. Yo eso no lo hago. No, yo eso no. No. ¿Se cree firme? Pues esté atento. Esté pendiente. Porque se distrae uno y cae en lo que no debe caer. Usted tiene una pregunta. Sí, pastor, ¿qué pasa entonces con los dirigentes, líderes que sabemos, que nos damos cuenta que están engañando al pueblo? ¿Qué pasa con eso? No debemos de, si alguien nos comenta algo acerca de... ¿Murmurar? No. No debemos sacar, desenmascarar. ¿Debemos quedarnos callados ante el engaño de algunos dirigentes? No, fíjese. Esto no está hablando de falsos maestros. Okay. Aquí no está hablando de la diosa Mita. Aquí no está hablando del que se llama por ahí Jesucristo hombre. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de hombres de Dios a los cuales las iglesias se ponen a criticar. Perfecto. Porque si usted me dice a mí que alguien le dijo a usted o le preguntó y le preguntó de forma seria, ¿qué opina usted, hermana Lilian, sobre ese señor que se dice ser Jesucristo? Y usted le dice, es un engañador, porque la Biblia dice, y le muestra lo que dice la Biblia. Eso no se llama murmuración. Okay. Aquí estamos hablando de una persona que el domingo se sentó con usted y le dijo simplemente, esto, ¿a ti no te parece que el pastor no debería? De eso está hablando. Okay. Y eso se llama murmuración. Y hay consecuencias fatales sobre la vida de esas personas. Entonces, en eso no debo participar. No debo participar. No debo participar. Porque mire, yo sé, uno ve los defectos que tienen algunos hermanos. Algunos defectos son muy notables, son muy evidentes. ¿Qué ganamos con comentarlo? Amén. ¿Qué ganamos con comentarlo? ¿Qué ganamos con ir en el carro después del culto y decirle al esposo y los hijos oyen? ¿Qué ganamos? ¿Sabe lo que ganamos? Destruimos la relación con Dios que puedan llegar a tener esos muchachos. Porque el lugar, agárrela bien, el lugar más peligroso para su hijo es el hogar. No es el punto de drogas en la esquina. El lugar más peligroso para su hija es el hogar. ¿Por qué? Porque su hija y su hijo creen lo que usted dice. Y cuando usted habla mal del diácono, él dice, ese tipo no sirve. Se prejuicia. Cuando usted critica el sermón, su hijo dice, ¿qué va? Cuando usted dice que... Y después, cuando usted tiene un problema con el hijo que se desanima y se frustra, usted pretende que ese hijo venga a consejería donde el pastor. Amén. Que lo ayude el diácono. El mismo diácono que usted dijo que era un hipócrita. Eso es un problema. Eso es un problema. Durante la crianza de mis 3 hijos, yo procuré que los problemas de la iglesia nunca le llegaran. Nunca se enteraron. Nunca se enteraron. Mis hijos no sabían por qué fulano se fue de la iglesia. Papi, ¿qué pasó? No, mi amor, hay gente que cambia de iglesia, hay gente que se va. Ellos no se enteraban nunca
de las cosas que hicieron. Entonces todavía ellos hablan de gente que yo sé que son unos sinvergüenza, pero yo no se los voy a decir. Oye, papá, ¿tú has sabido de fulano de tal? Mi amor, hace años que no sé nada de esa persona. ¿Cómo se desapareció, verdad, papi? Digo, sí, se desapareció. Debe haber sido un rapto. Ahí está Enoc, que caminó con Dios y el Señor se lo llevó para que no hubiera muerte. No permita, no le llene la cabeza de esas tonterías que a fin de cuentas no ayudan. No ayudan. No he dicho nada. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ok. Sí, usted tiene una pregunta. ¿Cómo podemos contrastar el resistir con el huir? Porque nos mandan a huir de la tentación y aquí utilizan resistir, lo está utilizando como sinónimo. Bueno, lo que pasa es que solo usted leyó el 13. Lea el 14. Sí, aquí abajo dice huir de la idolatría. Huir de la idolatría. Ok, vamos a mirarlo un poco y vamos a responder a esa pregunta. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ok, la primera cosa que debemos aclarar en favor de Dulce y creo que de todo. La idea allí de tentación es algo que me incita al mal. Algo que me incita al mal. Ahora debemos entender que la tentación no es pecado. Es pecado la respuesta mía ante la tentación, pero la tentación no es pecado. Pecado es como yo respondo a esa tentación que viene, a esa tentación que ocurre. Entonces, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Por qué es importante esto de humana? ¿Por qué la aclaración del apóstol de que toda tentación que nos viene es humana? Porque él quiere que sepamos, número uno, que no es que Dios nos está tentando. Amén. No es que Dios nos está tentando. Dos, que no es algo que escapa a nuestra realidad. Es decir, la gente habla de la tentación como una cosa, no pude, como si fueran los marcianos que le cayeron arriba. Es una cosa así de extraterrestres y de cosas. No pude, me arrastró, pudo más que yo. Eso pudo más que yo, ¿de qué está hablando? Es mentira, es un cuento. Yo decía, no voy a ir, pero fui. No voy a hablar, pero hablé. Ay, pastor, mire, se me salió. No, a usted no se le salió, usted lo escupió. A uno no se le salen las palabras, a uno no se le zafó la mano. No, le dio la galleta, ese cuento. Sacó la mano y se la zumbó. No es verdad, entonces hablamos como si fuera una cosa sobrenatural. El apóstol Pablo está diciendo, no es cierto. No os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna incitación al mal que no sea humana. Así es que, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Ok, llegamos a la palabra de Dulce, resistir. Allí ese resistir no lo interprete como la pelea suya contra las huestes del diablo, sino que Dios no va a permitir, o sea, Dios va a regular la tentación. Eso está escrito para que nosotros entendamos que Dios regula la tentación. ¿A usted alguna vez le ha tentado fumar marihuana? ¿Matar a alguien? ¿Robar un banco? A usted no le tienta nada de lo común. ¿Y por qué a ella no la tienta nada de eso? Son tentaciones humanas. Le vienen a mucha gente, pero a ella no. Bueno, porque Dios no va a permitir
que a ella le llegue ninguna tentación que ella no pueda resistir. Hay cosas que a Dulce sí la van a tentar. Hay cosas que a usted sí lo van a tentar. Pero esa tentación que llegue a usted ya viene con una prescripción divina y está garantizado. No puede esa tentación tumbarlo a usted. Si usted cede a esa tentación, cede porque le dio la gana, porque aceptó ceder, porque le gustó la cosa y decidió entrar en el asunto. No porque, pastor, la tentación pudo más que yo. No, la tentación no puede más que usted. Usted decidió aceptarlo. No, pastor, yo le confieso a usted. Óigame, usted me va a decir a mí que Dios es mentiroso y que Pablo era bruto. Déjese de bobería. Déjese de bobería. Pablo sabía lo que estaba escribiendo y Dios no miente. Amén. No, pastor, es que mis amigos, deje los amigos. Es que yo tengo una amiga que me empuja. Salga de la amiga. Juegue en otro equipo. Váyase de allí. Aléjese de ella. Dios regula las tentaciones y no permite que usted se enfrente a una tentación con la cual usted no puede. Entonces, de la misma manera que si aquel le ofrece a usted droga y usted dice, no, a mí no me interesa la droga, la resistió, la echó a un lado, ¿sí? Le ofrece sexo ilegal, no, yo no estoy en eso. Yo tengo un plan maravilloso y es ser feliz en el matrimonio y lo tuyo no es felicidad. Yo tengo un plan maravilloso, honrar a Dios en mi matrimonio. Así que en ese proyecto yo no estoy. Búsquese otro. Se equivocó de partido. ¿No es cierto? Entonces, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Hoy vamos a llegar solo hasta el versículo 13. Dará juntamente con la tentación la salida. Así que aquí viene la segunda cosa en el proceso regulatorio de la tentación según Dios. Número 1, la tentación que le viene a usted va a ser humana. Número 2, usted la podrá resistir. Dios le dará las fuerzas. Y número 3, en toda tentación Dios le va a dar la salida. Gloria a Dios. No, pastor, usted dice eso, pero hay unos casitos. Es que usted se quedó mirando la tentación. No se quede mirando la tentación. Usted no puede, le pasa a la muchacha por ahí, Señor, líbrame de este. No ve la salida. Dios le pone la salida ahí, pero ¿qué la va a ver? Detrás de lo que no dé, tiene que quitar los ojos de la tentación y buscar, porque en algún lugar está la salida. Yo no la encuentro. Yo estoy loco pero en algún lugar está la salida. Entonces, hay que entender, Dios sí nos da la salida. Amén, iglesia. Dios nos da la salida para que podáis soportar. Porque la tentación viene por circunstancias, por problemas. Yo estoy ilustrándolo con cosas pecaminosas muy ordinarias y pero a nosotros nos pasan cosas que son presiones en nuestras vidas, presiones financieras, presiones del ambiente, desempleo, cuántas cosas. Problemas con los hijos, problemas matrimoniales, mil cosas. La tentación es al desánimo, a la frustración, a soltarlo todo. Dios nos va a dar la salida. Amén. Dios nos va a dar la salida. Amén. Hay salida en Dios. Podremos soportar. Aleluya. Así es que en un estímulo de fe, Dios nos va a ayudar. ¿Cómo huir? De eso vamos a hablar en nuestro próximo estudio bíblico. Versículo 14. Huid de la idolatría. De ese huir. Con eso vamos a comenzar la semana próxima. No va a ser el próximo miércoles, porque el próximo miércoles estaremos en pura Semana Santa. ¿Cuántos aman esa celebración? Eso no se celebra en bikini, en la playa, nada de eso. La Semana Santa es tiempo de culto y de celebración, no es tiempo de vacaciones. La Semana Santa es para venir a las reuniones, para venir a los cultos. Tenemos un poderoso
Tenemos 2 poderosos cultos el próximo domingo. Será Domingo de Palma. Amén. Va a estar con nosotros Carlos Seize cantando. Si no está Carlos Seize, como quiera voy a estar yo predicando. Vamos a tener una celebración preciosa en el Domingo de Palmas. Así va a comenzar la Semana Santa y luego va a seguir el miércoles, va a seguir el Viernes Santo y va a seguir el Domingo de Resurrección, tanto en la mañana como en la noche. Va a ser una semana maravillosa y debemos estar en todos los cultos. Aparte tiempo para estar en todos los servicios, porque van a ser servicios impactantes para nuestra vida. Impactantes. Del miércoles en adelante nos va a predicar don Gerardo de Ávila. Todo un señor predicador. Venga, libreta en mano, porque usted va a escuchar cosas que he oído, no oyó. Créame lo que le digo, me va a dar la razón cuando él termine su primer sermón. Así es que aquí durante toda la Semana Santa vamos a orar, y a nuestros amigos de la internet igualmente los bendecimos y les invitamos a que nos acompañen durante la Semana Santa, porque durante la Semana Santa vamos a transmitir los cultos a través de la internet y usted va a tener la oportunidad de recibir esta palabra en su casa. Oramos. Señor, agradecemos tu amor, tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, por este estudio bíblico y gracias por toda la gente que a través de la internet se conecta con nosotros cada semana, por la edificación que reciben y la bendición que los cubre. En el día de hoy, Señor, que esta palabra que hemos comunicado en esta hora sirva para levantarlos, para fortalecerlos en ti y para llegarlos adelante, y que podamos todos poner en práctica esta palabra. Señor, que no haya distracción en nuestras vidas y que nos dediquemos a servirte con toda nuestra fe. Amén. Muy bien. ¿Lo leyeron esta semana? Ok. Si usted tiene una pregunta, usted puede ir al micrófono para hacerla. Con mucho gusto vamos a escuchar su pregunta. No tengo a nadie en los micrófonos. Ah, sí, tengo una persona casi llegando. Llegué. Ok. Yo estaba leyendo el capítulo 10 y me impactó mucho, sobre todo del 1 al 6. Ok. ¿Y la pregunta es? Y la pregunta es que si esto les pasó, él está hablando acerca de lo que pasó al pueblo de Israel, ¿no? Israel. Entonces ellos caminaban con el Señor, o sea, ellos estaban bajo el manto del Señor y Así sin embargo ellos rechazaron. O sea, eso nos puede pasar a nosotros también. Me impactó del 1 al 6. Si yo interpreto bien esos versículos, yo creo que eso es lo que está diciendo allí. Sí. Siendo redimidos, podemos decir que ellos rechazaron a Dios o se fueron rechazados por Dios. Sí. Y ese es el propósito de este pasaje. Que nosotros aprendamos en cabeza ajena. Exacto. A ellos les pasó. Cuidado, que no nos pase a nosotros. ¿Cierto? Tenemos que aprender de esas experiencias. Yuri, su comentario es bueno. Gracias. Muchas gracias. Después le pasaré un certificado. Ok, muy bien. Bueno, si alguien tiene una pregunta, tiene que estar en el micrófono porque yo no puedo esperar que cada persona camine hasta el micrófono. Sí, una aclaración. Estamos por la internet. Si usted tiene una pregunta, yo necesito que vaya al micrófono. Si usted no está en el micrófono, cuando Sandra termina de preguntar, y márquelo. Y va a ver cuántas veces aparece allí la palabra todo. Ese ejercicio de marcar de vez en cuando la Biblia de una forma en particular, a mí me ayuda mucho. Porque me hace ver cómo se repite la palabra todos una y otra vez. El énfasis en el pasaje es que esta experiencia en Israel la vivieron todos. Ese es el énfasis, la vivieron todos. No quiero que ignoréis, los del presente, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. 2 experiencias, bajo la nube. ¿Ustedes recuerdan lo que era la nube? Sí, la nube de día los protegía
del sol, ¿no es cierto? Y cuando se enfrentaron al Mar Rojo, ¿qué pasó? Se abrió y ellos pasaron por allí. Y no se imaginen una cosa insignificante, mar. Un mar que se abre, usted tiene una pared gigantesca de agua al lado suyo. Así es que ellos pasaron por el mar, atravesaron el mar, pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Él llama eso un bautismo y lo asocia directamente con nuestro bautismo de la actualidad. Él va a relacionar una cosa del pasado con una cosa del presente. Y dice que aquella gente fueron bautizados en Moisés, fueron bautizados. ¿Por qué Moisés? Porque aquel bautismo bajo la nube, aquel bautismo en el mar, sirvió para que ellos se identificaran con Moisés. ¿En qué sentido? ¿Era Moisés su salvador? Bueno, era su libertador. Era el caudillo que Dios usó. Pero lo que quiere decir es que se identificaron con Moisés. Ahora estaban identificados con Moisés. En esa experiencia iban a recibir a Moisés como líder. Porque hasta allí habían unos conflictos tremendos con el liderazgo de Moisés. Pero ¿quién iba a discutirle ahora el liderazgo a Moisés después de que llegaron frente al Mar Rojo y todo el mundo se rindió? Y dijeron, ya no hay nada más que hacer. Detrás de nosotros Faraón, todo su ejército, nos van a matar. Delante de nosotros el mar, no podemos seguir adelante, no podemos cruzar. Entonces, ¿qué hacemos? Seguro, morir, nos entregamos. Aquí se acabó la cosa, ya no podemos seguir adelante. Pero eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que Moisés dividió el mar. Ustedes reaccionan como si todos los días ustedes dividieran el mar. Y Moisés dividió el mar. Esa tontería, esa insignificancia, dividió el mar en dos. Y esta multitud gigantesca atravesó en seco. Detrás venía Faraón y ya ustedes saben, se volvió a cerrar el mar y todos murieron allí. Así es que todos, el verso 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora, ¿qué está haciendo? Ahora está relacionando alimento, comida. Ese alimento espiritual del que está hablando el versículo 3 es el maná. ¿Sí? El maná. Comieron ese alimento. Dice que es espiritual, pero comienzo a enseñar. Okay. En el pasaje número 7. En el versículo 7. En el versículo 7 dice, ni seas idólatras. Ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces, él está refiriendo que beber y comer y jugar tiene que ver con idolatría, o esto solamente es un punto que él dijo, no sean idólatras, y esto es otra cosa que él está hablando de comer y beber y jugar. No, él está hablando de la misma cosa y le explico. Él está hablando de la misma cosa porque eso es una cita del libro de Éxodo. Él está citando la experiencia del pueblo. Cada uno de estos comentarios que hay, y probablemente mirar la estructura del capítulo 10 nos va a ayudar a entenderlo. En ese capítulo 10, fíjense bien, cada vez que ocurre, cada vez que hay una declaración, hay una alusión directa a algo que sucedió en Israel. Él está diciéndole algo a la iglesia en Corintio y está citando algo que sucedió en Israel. Entonces, hace una cita histórica, lo comenta y lo aplica a la actualidad, o espera que nosotros lo apliquemos a la actualidad. En este caso particular, el que usted está citando, ahí está hablando de cuando construyeron el becerro de oro. Entonces, cuando Moisés bajó del monte, descubrió que el pueblo se había sentado a beber, a comer, y se habían levantado a jugar, a celebrar, a fiestar. Había baile, había celebración. Entonces, describe la escena ya de Éxodo. Regresa acá para decirnos cuáles son las consecuencias. Gracias, pastor. ¿Estamos bien? Ok.
Capítulo 10, vamos allí. Necesito los que van a leer para no tener yo que leer. Ok. Ustedes saben cuál es la dinámica, ¿verdad? Sí. Usted lee, yo interrumpo y yo comento. Y usted puede preguntar, pero recuerde, su pregunta o su aportación tiene que ser al micrófono. No levante la mano allá en la silla, usted va al micrófono. Cuando yo lo vea en el micrófono, yo me dirijo a usted, porque yo sé que es que usted quiere preguntar o decir o hablar alguna cosa. Capítulo 10, versículo 1, vamos a comenzar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ok, hasta ahí vamos a leer. Está hablando de un bautismo, ¿no es cierto? No quiero que ignoren, no es bueno que ignoren, está diciendo. Mi deseo es que no haya ignorancia entre ustedes. Lo que pasó con nuestros padres, lo que pasó con Israel, lo que sucedió en el desierto y en algunos otros lugares. Todos estuvieron bajo la nube. Subraye en su Biblia, marque, por favor, la palabra todos. Agárrelo allí y márquelo. Busque un colorcito